Hola a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. Por aquí nuevamente trayéndoles un tema que espero sea de su agrado y lo puedan tomar en cuenta para su diario vivir, para su existir en cada uno de ustedes o en cada una de ustedes. Este audio número 14 lo he titulado ¿En quién confías? ¿En quién confías en el transcurrir de tu existir? ¿Realmente en quién tienes puesta toda tu confianza? ¿Por qué lo he titulado ¿En quién confías? Porque a través del tiempo, de esta temporada, específicamente de este año 2020, en que se ha tenido que pasar por una prueba, una lucha, una dificultad, alguna circunstancia difícil, alguna problemática, no sé, cualquiera que haya sido tu momento, tu dificultad, tu lucha, cualquiera que se haya, cualquiera que haya sido, perdón, la circunstancia por la que se haya tenido que pasar, en medio de todo eso, cada uno de los seres humanos requiere, necesita cumplir un propósito en esta vida, en este existir, y en medio de ese propósito se encuentra descubrir las capacidades, las habilidades y los talentos que se posean. Porque el propósito de vida que el creador le ha puesto a cada uno es indispensable cumplirlo. Y ese propósito primero tiene que ser contar con su padre creador. ¿Por qué digo tiene? No como una obligación, sino como un deber, que es algo parecido, ¿no? A obligación y a deber. Pero ¿por qué necesita contar con su creador para cumplir ese propósito de vida? Porque él es el único que le puede indicar cuál es la misión que tiene que cumplir en esta tierra. Y muchas veces esa creación que hizo él empieza a depositar su confianza en sí mismos como personas, en sí mismos como seres humanos, o aún confían más solamente en sus propias capacidades, habilidades o talentos, pero se olvidan de depositar su plena confianza en su Padre que los creó. Y por esto mismo empiezan a veces a desviar la misión por la cual Dios los ha creado o Dios ha hecho que tengan vida sobre esta tierra. Por eso preguntar en quién confías es una pregunta que todos podrían hacerse en este momento. Podrían reflexionar sobre en quién realmente estás confiando. Entonces, cuando empiezas a descubrir tus capacidades, tus habilidades y tus talentos, que las posees gracias al creador que fue quien te las dio y hizo posible que esas capacidades, habilidades y talentos te hagan diferente de otros o de otras personas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un rol que desempeñar, una misión que cumplir, un objetivo que lograr, unos sueños por cumplir, unas metas a las cuales llegar, y dentro de todo eso se incluye ese propósito de vida. Es decir, tiene que estar completamente relacionado el propósito de vida junto con la misión, sea cual sea la que tengas que cumplir acá en la tierra. Por eso decía, ¿estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en otros?
¿O realmente tienes puesta toda tu confianza en Dios? También te puedes preguntar si cada nuevo día de vida que tu Padre y mi Padre Creador nos da, le das gracias a Dios por las capacidades que tienes, por las oportunidades que te da, por las habilidades que posees, por los talentos que te ha dado, y estás sacando el mejor provecho de ellos para cumplir esa misión por la cual has venido a la tierra. Hay que tener claro siempre los conceptos de lo que a veces en el transcurrir de la vida se tienen de cada una de las cosas que se realizan. Primero que todo, como siempre, me gusta compartirles de los conceptos de cada cosa que se habla, porque es bueno aclarar conceptos. Entonces, primero, un concepto del cual es importante tener en cuenta es el de lo relacionado con cuando estás acá en la tierra realizando algo, o estás realizando un trabajo, o estás vinculado en un empleo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Primero, cuando decimos un trabajo, son las experiencias de aprendizaje donde vinculas la teoría y la práctica. Y un empleo es el trabajo a cambio de un salario, o de 2 salarios, o de 3 salarios, o de varios salarios, dependiendo lo que realices. Y es ese trabajo remunerado por lo que haces con esas capacidades que posees, esas habilidades o esos talentos. Entonces, ¿por qué estoy relacionando esto de en quién confías y ese trabajo o ese empleo que puedes poseer? Porque en dichos momentos de la vida y a través de las diversas circunstancias que acontecen, los seres humanos empiezan a poner su confianza en su trabajo o en su empleo más que en Dios. Empiezan a confiar más en otros que en Dios. Empiezan a confiar más en sí mismos que en Dios. ¿Y qué significa esto? Que le están dejando de lado a Dios y no lo están poniendo en primer lugar, que es lo que Él pide, que es lo que Él quiere, ¿cierto? Que es lo que Él enseña, que es importante contar con Él para todo lo que se haga, e inclusive para todo lo que primeramente se piense decir. Por eso hasta para hablar hay que consultar a Dios qué es lo que piensas decir, qué es lo que piensas compartir, socializar, hablar en algún momento de tu existencia. Entonces, en este caso, hablando de en quién confías, cuando empiezas a identificar o a descubrir tus capacidades, habilidades y talentos, nunca debes dejar de lado ni olvidar que es Dios quien te los ha dado. Y por eso no puedes poner más la confianza en esto que en el mismo quien te dio todas estas capacidades, habilidades o talentos. Entonces, hablando de la vida misma y de durante esa existencia tener que realizar un trabajo o tener que poseer un empleo para poder subsistir los seres humanos como tal, es bueno contar siempre con ese Padre Creador, como ya les dije, para poder saber realmente cuál es tu misión en la vida. ¿Y cuál es el primer paso entonces? Si identificas las habilidades, las capacidades y los talentos que posees,
y empiezas a confiar en que Dios va a hacer algo a través de esas habilidades, capacidades o talentos que te dio, empiezas a descubrir tu propósito de vida y cómo puedes hacer que ese propósito de vida se realice junto con la misión que tienes en la tierra. Entonces el ser humano no puede confundir que es propósito de vida con misión, que es diferente, ¿no? Primero que todo, hay que saber que cuando nos referimos al propósito de vida, muchas veces las personas piensan o se hacen la idea o se toman el concepto de que propósito de vida es la misión que tienen por cumplir. Pero no, eso es totalmente diferente, como ya dije. Que sea diferente el concepto no indica que no estén unidos o entrelazados. Por el contrario, deben unirse el propósito de vida junto con la misión. Según el concepto que se da de propósito de vida, que es una declaración personal que cuando ésta se cumple lleva a ese ser humano a un estado de máximo bienestar. Es decir, el ser humano se siente en la plenitud de su existencia porque se siente completando o cumpliendo su propósito de vida. Algunos lo llaman la felicidad, otros le dicen el bienestar, otros lo llaman satisfacción. Cuando se le pregunta a alguien, ¿te sientes satisfecho en tu vida con lo que estás haciendo? Entonces la persona dice, sí, me siento muy feliz o siento una tranquilidad o me siento completo, me siento lleno, me siento satisfecho. Entonces por eso se habla de propósito de vida dentro de ese concepto que tiene el ser humano de propósito, ¿no? Como propósito de vida. Algo otros seres humanos o personas tienen como concepto que el propósito de vida es aquel que sustenta la productividad de su existir. Es decir, que si está siendo productivo con eso que está realizando, entonces siente que está cumpliendo su propósito de vida. También se puede decir que cuando una persona dice estoy cumpliendo con el propósito de vida es porque me siento bien en mi existir y siento como que estoy sirviendo a otros bien por medio de eso que estoy haciendo o que estoy realizando. Y pues siempre la pregunta de todo ser humano cuando se pone a reflexionar cómo saber cuál es su propósito de vida. Tú puedes encontrar a través de charlas o de conferencias motivacionales que te pueden hablar de propósito de vida y te pueden dar diferentes ideas o conceptos. Pues para muchas personas hacerse esa pregunta, como decía en su reflexión, cada uno va a dar diversas respuestas. ¿Por qué? Porque pues no es una pregunta fácil al decirle a alguien, ¿te sientes cumpliendo tu propósito de vida? ¿O te sientes que estás cumpliendo, podría decirse, el plan de Dios para ti? Entonces ya se confunde plan con propósito y con misión, ¿cierto? Pero si hablamos de propósito de vida es aquellos que ya le encuentran sentido a lo que hacen en su existir, que es diferente, ¿no? Cuando le encuentras sentido a lo que estás haciendo y es ese cumplir tu para qué estás aquí en la tierra,
y no estarte preguntando todo el tiempo el por qué tal cosa, sino el para qué estás acá en la tierra, empiezas también a encontrar tu misión en la vida. Y de tal manera, pues, asimismo, al identificar tus habilidades, tus capacidades, tus talentos, digo tus porque las posees, pero no son tuyas, te las ha dado Dios, podríamos decir que son como prestadas y por eso debes dar fruto con ellas, o todos debemos dar fruto con ellas, ahí incluyéndome también, obviamente, debemos dar fruto con ellas, pero ¿qué? Cumpliendo tanto el propósito de vida como la misión, ¿no? Entonces cuando alguien, como les decía, dice, le encuentro sentido a mi vida con esto que estoy haciendo porque me hace sentir satisfecho. Pero entonces el gran interrogante es, ¿cómo se hace para integrar el propósito de vida con la misión? O sea, ¿cómo sería para unir todas esas áreas y facetas de tu vida? Porque el ser humano tiene diferentes facetas en la vida, ¿no? Al igual que áreas. Entonces encontramos el área familiar, el área personal, el área laboral, el área económica, el área sentimental, ¿sí? Entonces ahí encontramos cómo vincular todas esas áreas y las facetas de la vida que tiene cada persona por realizar, o podríamos decir los roles que tiene que realizar en la vida, ya sea el laboral, ya sea el familiar, social y a la vez también el espiritual, podría decirse, ¿no? Entonces todo eso se reúne en un concepto que podríamos llamarle ¿cuál es la huella o el legado que tú quieres dejar en la tierra o en este mundo para que la gente que después se entere de tu existencia diga, hey, qué bueno lo que dejaste, ¿cierto? O que la gente o te gustaría que la gente recordara de ti. Creo que todo eso es lo que cada persona o cada ser humano se pregunta y quisiera lograr, ¿no? Entonces, realmente cada ser humano logrando algo en esta tierra, ¿cuál sería su finalidad? Para cumplir su propósito y para cumplir su misión. Por eso les vengo diciendo que lo primero es mirar, descubrir más bien cuáles son sus habilidades, sus capacidades y sus talentos. A través del tiempo y de esta época y de esta temporada, seguramente que a cada uno le ha tocado ponerse a mirar qué otra cosa puede realizar cuando no ha podido seguir realizando como venía lo que ha aprendido, en lo que ha visto que tiene habilidades o capacidades o talentos. Muchos se han descubierto otras habilidades o capacidades que creían que no tenían y que ahora son muy hábiles con ellas. Y algo otros quizás dicen, no, yo solamente sé hacer X cosa y no sé hacer nada más. Pero has intentado mirarte en qué también eres capaz de hacer otras cosas, en qué también tienes habilidades o en qué también tienes talentos, capacidades y habilidades, son esas tres cosas, ¿no? Capacidades, habilidades y talentos. Entonces, todos los seres humanos deberían preguntarse también eso. Porque obviamente que Dios como dador de talentos y de capacidades y habilidades les puede haber dado muchas formas y muchas habilidades que a veces han dejado ahí quietas o que ni siquiera han intentado mirar de qué son capaces. Hablando de la capacidad que cada uno puede tener para ciertas cosas, ¿no? Porque todos los seres humanos nacieron con capacidades, nacieron con habilidades, sino que, como ya digo,
Algunos las usan, otros no las usan, otros ni se han dado cuenta que las tienen, sino que se dejan creer el cuento, digamos así, de que no, tú solo sirves para esto y no sirves para otra cosa. Tú solo eres capaz de hacer X cosa, pero no eres capaz de hacer otra. ¿Sí? Y ahí es cuando viene el pensar en la renovación de la mente para decir, vengan a ver, miramos por aquí o por allá de que somos capaces o de que podemos ser hábiles para realizar ciertas cosas distintas a las que venimos realizando, ¿no? Y eso no quiere decir que te desvíes del enfoque o del propósito que tienes ya dentro de tu ser en el cual vienes trabajando o vienes usando, sino que lo tengas como también una segunda opción de la cual eres capaz de realizar de otra manera. ¿Mm? Y obviamente contando con qué, con la voluntad de Dios, porque obviamente que si no cuentas con la voluntad de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que haga de tal manera y con tal habilidad o con tal capacidad o con tal talento, también es otra cosa, muy diferente cuando el ser humano empieza a hacer cosas sin contar con la voluntad de Dios. Ahí sí se empieza a desenfocar y a salir del propósito de vida o de la misión que Dios le tiene. ¿Por qué? Porque pues obviamente no está integrando las cosas con Dios, no está contando con Él, sino se está dejando llevar por el mundo a pensar solamente en hacer cosas conforme a lo que los demás le digan, y empiezan a tomar conceptos prestados y cosas de otros para obviamente tratar de hacer lo que quizás se pueda de manera improvisada, más no mirándose desde su enfoque cuál será su propósito de vida junto con su misión. Bueno, eso por un lado. Pero eso sí, lo que se puede estar seguro es que todos tienen un propósito en esta vida que cumplir. Bueno, además de pensar en cuál es tu propósito de vida, primero que todo hay que pensar en cuáles son los valores que tienes, cuáles son tus principales valores. Si estás realizando cosas en tu existir, contando con los valores. ¿Mm? Porque los valores te ayudan a llegar de una manera más enfocada a esas metas o a esos objetivos que te trazas en la vida. Muchas personas dicen, no, yo no me trazo metas ni objetivos, yo vivo el día a día y lo que venga y lo que llegue y de la manera que llegue lo recibo y de acuerdo a eso me acomodo. Y si te estás acomodando a lo que llega y a lo que sucede, pues entonces no estás buscando tu propósito de vida ni tu misión, sino más bien estás haciendo todo lo que los demás hacen. ¿Mm? Y no muchas veces, o casi nunca, o en algunas ocasiones, las personas están haciendo lo correcto, ¿cierto? Dependiendo en el ambiente en el que vivas, con quienes te relacionas y con las personas con las que tienes alianzas o con las que te encuentras vinculadas. Entonces, si cada uno no está buscando su objetivo trazado para cumplir su misión y para cumplir su propósito de vida, pues obviamente tiene que mirar cómo se está enfocando, ¿no? Y es importante trazarse metas de todas maneras. Pueden existir metas a mediano, a corto o a largo plazo, pero en medio de esas metas hay que contar con el Padre Creador, no formularse metas de manera objetiva, pero sin contar con la ayuda de Dios, porque pues precisamente es Él el que ayuda a dar el enfoque para conocer la misión que hay que cumplir. ¿Mm? Es importante además también contar
como les decía, con qué valores tienes. Si los valores que tienes para cumplir tu misión y dentro de los talentos que conoces que tienes y esas habilidades para lo que realizas, tienes los valores de la justicia, del respeto, del honor, de la libertad, de la amistad, de la tolerancia, de la honradez, que son algunos así como de los más importantes, ¿no? Con los cuales hay que contar. Y obviamente con todos esos valores, como ya les había compartido en otro audio sobre la importancia de los valores, entonces dentro de todos esos valores hay que mirar cuáles son los más importantes frente a lo que viene realizando, porque esos valores influyen muchísimo dentro de lo que necesitas cumplir de tu misión y de tu propósito de vida. Entonces, como les decía, que es tan importante contar con que se vinculen todas las áreas de la vida en ese propósito y en esa misión. He ahí ese es el detalle de poder lograrlo, ¿no? Porque muchas veces el ser humano vincula en ese propósito de vida y en el que cree que está cumpliendo esa misión solamente su área laboral, no está vinculando su área familiar o sentimental o económica, sino solamente el área laboral y se enfoca en eso. Y se dedica a realizar otras cosas distintas o a tener otra faceta distinta en su área familiar o personal. Y pues el ser humano no puede ser de varias caras, ¿no? El ser humano tiene que ser de una sola careta, de un solo enfoque, de una sola carita, digamos así, y no tener diversas caras para diversas cosas, porque en ese caso hablaríamos de algo llamado o hipocresía o de algo llamado doble moral, ¿sí? Porque el ser humano viendo que diga voy a cumplir ese propósito de vida y voy a cumplir la misión que tengo en esta tierra, tengo que ser de una manera en el trabajo, de otra manera con la familia, de otra manera en la vida social, de otra manera en la parte económica, y así pues obviamente no hay una gran relación ni una gran vinculación en todas las áreas, ¿no? Tiene que ser una misma persona, un mismo ser humano de valores y de principios en todas las áreas que acabo de mencionar. Entonces, seguramente que cuando el ser humano quiere que dentro de su propósito de vida y su misión pueda impregnar, digamos así, toda impregnar todo su existir en esos valores, en esos principios, y además de eso vincular en todas esas áreas el propósito de vida y la misión, pues obviamente ahí sí es cuando se puede decir que el ser humano se va a sentir a plenitud y en satisfacción porque está cumpliendo esa gran misión donde está vinculando todas las áreas de su existir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Si sabes que tu misión en esta tierra es poder ver la felicidad en otras personas o verlas felices, entonces en ese caso enfocarías a mirar que quieres ver felices a las personas donde laboras, que quieres ver felices a las personas de tu familia, que quieres ver felices a las personas con las que socializas, ¿cierto? Un ejemplo, donde estás buscando cumplir esa misión en todas las áreas de tu vida. Y no al contrario, de pensar, no, quiero ver felices a los de afuera donde laboro, pero cuando estás en casa veo que todos son infelices, o unos son felices y otros infelices. ¿Y dónde está tu parte para verlos en esa felicidad?
¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Si el objetivo es, dentro de ese cumplimiento de esa misión, que quieres que todos sean felices y verlos felices, que tú seas parte de esa felicidad, entonces algunas personas dirán, pero yo no estoy llamado a hacer felices a los demás, cada quien se busca su propia felicidad o mira cómo ser feliz. Pero si tú eres parte de una familia, si eres parte de una sociedad, si eres parte de un mundo, si eres parte de una labor que realizas, tienes que mirar que si obviamente no eres parte de ver que una persona sea feliz con lo que haces, entonces estás buscando que la persona sea infeliz a través de lo que haces, ¿no? Y hasta tú mismo seas infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de eso? Porque obviamente que los seres humanos están llamados a ser felices, a cumplir sus objetivos, sus propósitos, sus metas conforme a la voluntad del Padre Creador, ¿cierto? No conforme a la voluntad humana, porque muchas veces el ser humano cree que si no hacen la voluntad de él, cuando es un ser egoísta que no ama, entonces obviamente tampoco pueden ser felices los demás. Y en ese caso es cuando se entra a escudriñar un ser que vive en amargura, un ser que vive, digamos, infeliz, por decir algo, en ese ejemplo, va a querer que los demás sientan esa misma amargura y ese dolor que tiene en su alma y en su ser. Por el contrario, cuando un ser humano tiene su alma, su corazón completamente sano, lleno de paz, lleno de amor, lleno de gozo, obviamente quiere que los demás experimenten lo mismo, sientan lo mismo, que aunque no puede ir y tomarlos y decirles, hey, sé feliz como yo, pero por lo menos que el mensaje que transmitas a través de lo que haces en tu labor, en tu familia, en todo lugar donde estés, sea ese, ¿no? De ver que obviamente tus actitudes, tus acciones y tus palabras son una gran influencia para que los demás también se sientan felices en esos momentos en que tú eres partícipe en algún momento y en algún lugar a través de lo que haces hacia otras personas. Entonces, ahí en ese ejemplo, cuando se busca tratar a ser felices a los miembros de tu familia, o que eres el mejor compañero o amigo en tu trabajo o en lo que realizas, o si tienes una pareja, con tu esposa, con tu esposo, o como padre con los hijos, o con los amigos en la vida social, o los compañeros de roles en alguna parte. A todo esto me refiero, ¿no? Entonces, en el caso de que dijeras, mi misión de vida es esa, pero como ya les decía, la misión de vida no puede ser solo pensar en que las demás personas se vean felices con lo que haces, ¿no? Sino que obviamente también tengan una mejor vida en todos los aspectos. Entonces, por eso les decía que cada faceta de la vida debe estar vinculado eso bueno que en realidad influye para que otros también tengan una mejor vida, un mejor existir, ¿no? Bueno, esas son como unas pautas que les quería compartir para intentar conocer como ese propósito de vida que siempre todo el mundo dice que no es tan fácil entenderlo o conocerlo, pero es simplemente saber que cuando tú amas, puedes amar, que si tú eres feliz, puedes llevar felicidad, compartir felicidad, que si tu corazón está lleno de paz, pues puedes llevar paz y así todo lo demás, ¿no? Eso es diferente a pensar, bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el propósito de vida, pero eso es diferente a pensar a través de lo que realizas, qué bien estás llevando a otros, para no desperdiciar el tiempo, para no desperdiciar la vida y para enfocarse realmente en cumplir algo bueno y significativo en ella, ¿no?
Entonces, como les venía hablando, con relación a el trabajo y al empleo, que es algo importante para los seres humanos, tenemos que tener en cuenta que el trabajo se puede clasificar de diferentes maneras. Puedes encontrar el trabajo manual, el trabajo intelectual, el trabajo independiente o autónomo, el eventual o que se realiza por algún tiempo, el artesanal, el dependiente, el calificado y el no calificado. Bueno, no me voy a detener a especificar qué es cada uno de estos pues porque seguramente muchos lo tienen claro y si no es así pues pueden consultar qué representa cada uno de ellos, ¿no? Pero pues creo que las palabras lo indican de una manera pues más clara. Dentro de esa clasificación de, digamos así, de las formas de trabajar, también, como decía, cuando buscas descubrir los talentos o las habilidades que tienes, siempre hay que reflexionar, sentarse a pensar sobre esto. Y lo primero que tienes que pensar es que esos talentos, esas habilidades que tienes y capacidades, para realizarlas te tienen que gustar. Es el primer punto dentro de esto. Al conocerte o al descubrir tus talentos o esas habilidades, cuando dices quiero realizar tal cosa, obviamente lo primero es que te tiene que gustar. Si no te gusta, no lo vas a hacer con agrado y obviamente eso es lo que vas a transmitir a los demás en el lugar donde estés y donde lo estés realizando. Pero si te gusta, obviamente que eso se va a transmitir también. Por ejemplo, esto que estoy realizando acá en este momento, lo hago porque me gusta, obviamente, o si no de otra manera no lo realizaría. Pero me gusta hacer lo que hago en este momento. Y cuando descubres o empiezas a descubrir cuáles son los talentos o las habilidades que tienes, hay que mirar, por ejemplo, lo siguiente. Cuando me estoy refiriendo a la parte de trabajar y además de estar empleado en algún lugar realizando ese tipo de trabajo, o no necesariamente empleado en algún lugar, sino como ya les decía, de manera independiente o como lo estés realizando. Pero lo primero que tienes que ver es las siguientes formas de realizar algo. Por ejemplo, como decía, les tiene que gustar lo que hagan. Y entonces ya te miras hacia ti mismo como ser humano y como persona además integral que eres y dices, ¿eres de los que te gusta vender? ¿Eres de los que te gusta organizar? ¿De los que te gusta hablar? ¿De los que te gusta decorar, reparar, pensar, construir, leer, escribir, dibujar, diseñar, contar, embellecer, crear, enseñar, transmitir conocimientos, limpiar, servir, cuidar, investigar? Todo esto que les acabo de mencionar, primero que todo son verbos, ¿no? Que puedes conjugar. Y si se pueden conjugar, quiere decir que a ti te gusta, que a los otros les gustan, a todos les gustan, ¿cierto? A ellos les gustan cuando hablamos de conjugar un verbo, hablándolo así. Pero en cuanto a la actividad para realizarlo, ahí es cuando puedes analizar cada uno de estos que estoy mencionando, qué te gusta hacer de todo esto. Y cuando te das cuenta de cada una de estas cosas que acabo de mencionar, alguna se relaciona con una profesión, ¿cierto?
con un arte o con un oficio. Y por eso siempre les he hablado que todos los seres humanos están llamados a hacer cosas diferentes, aunque pareciera que todos hacen lo mismo. Pero si uno dejara de hacer alguna cosa que es indispensable, la necesitaría el otro. Así es de que los seres humanos siempre van a ser indispensables para hacer todas estas cosas que acabo de mencionar, y no todo lo van a hacer las máquinas, ¿cierto? Porque por muchas máquinas o tecnología o ciencia o muchas cosas que existan y que hayan avanzado, hay cosas que las máquinas ni la tecnología ni la ciencia harán porque el ser humano necesita hacer, requiere hacer, puede hacer, está en la capacidad y en la habilidad de hacerlo, ¿cierto? Y que las máquinas no lo van a poder hacer de la misma manera, o que también ni siquiera una máquina puede hacer algo que el ser humano pueda hacer. Quizás encontrarás que las máquinas pueden hacer cosas con mucha rapidez, otras con mucha lentitud, o otras están en el término medio, ni rápido ni lento. Y obviamente se requiere de los seres humanos para realizarlas. Por lo mismo es que digo que Dios llamó a todos a cumplir una misión y un propósito, el cual ni las máquinas lo pueden cumplir, el cual ni la tecnología ni la ciencia tan avanzada lo puede cumplir, ¿verdad? Y ahí es cuando por eso digo, cada uno mírese su misión, mírese su propósito de vida y mire cómo complementa esto junto con su misión. Que de tal manera se pueden integrar. Eso en cuanto cuando estoy hablando de cuando alguien piensa en qué puedo hacer para realizar un trabajo, o estás realizando un trabajo así, pero ya es distinto cuando hablamos de empleo. Porque como les decía, si nos vamos nuevamente al concepto de qué es trabajo, trabajo es experiencias de aprendizaje. Y esto que les acabo de leer es cuando tú tomas experiencias y tomas un aprendizaje en alguna de estas habilidades o capacidades o talentos, como lo quieran llamar, de lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces en el trabajo está experiencias de aprendizaje, donde vinculas la teoría y la práctica. Entonces puedes tener la teoría de algo que realizas, puedes tener ese conocimiento adquirido a través de algún estudio o algo así, pero otra cosa es cuando vas a la práctica y miras con ese concepto de teoría y lo aplicas, que puedes realizar. Se necesita la teoría, pero la práctica también, ¿no? Pero muchas veces, como ya les decía, puedes tener ahí la habilidad o el talento, pero como te quedaste en el concepto y no vas a la práctica, desconoces que tienes esa capacidad o esa habilidad o ese talento ahí, porque lo tienes quietico ahí, dormidito, ¿no? Y pues obviamente, para tener claro de qué nos va a pedir cuentas Dios, es de eso, de que nos dio talentos, capacidades o habilidades para realizar ciertas cosas y no las hemos hecho. En el caso de decir, cuando tienes quietos esos talentos, esas capacidades, y que piensas que la vida es solo para venir a comer y a dormir y a seguir en la vida así, viviendo de tal manera, sin realizar algo a lo cual Dios te llamó a hacer. Dentro de ese hacer que tienes que ser como ser humano. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, me voy a la partecita de qué sucede cuando las personas están desempleadas. ¿Qué sucede cuando las personas están desempleadas? Sucede que se sienten mal, se sienten inútiles, incapaces, se sienten que no sirven para nada,
o muchas veces se sienten que tienen que conseguir un dinero fácil porque es la única forma de encontrar cómo subsistir, ¿cierto? Y es la excusa perfecta para decir que tienen que ir a robar, que tienen que ir a quitarle las pertenencias a los demás o que tienen que ir a conseguir las cosas de una manera muy fácil para obtener dinero y para poder sobrevivir o subsistir, ¿verdad? Entonces esas son excusas en la mente de los seres humanos que actúan de tal manera. ¿Por qué? Porque obviamente todos tienen las capacidades, las habilidades, como ya decía, los talentos y lo que pueden realizar para obtener, como les mencionaba, lo que es un empleo, ¿cierto? Para obtener una remuneración o un salario por lo que son capaces de hacer. Son capaces de hacer por medio de sus talentos o habilidades. Entonces robar no es una habilidad, robar es una perversidad, ¿cierto? Llámese robar de las diferentes maneras que existe y que el ser humano se ingenia para robar. Por ejemplo, hoy día en este mundo cuando ves tantas situaciones que son realmente, llamémoslo así, aterradoras, no en el sentido del robo, sino más bien en el sentido de hasta dónde llega la incapacidad del ser humano a creer que es tan suficiente pensar en ir a robar cosas insignificantes materiales a los otros seres humanos, ¿verdad? Por simplemente no hacer uso de sus capacidades, habilidades y talentos para obtener algo bueno que requieren si están desconociendo su propósito de vida y la misión acá en la tierra. Porque Dios no creó a los seres humanos que nacieran en una familia, que se criaran, que se formaran, que se educaran, para pensar en un instante solamente en obtener cosas pasajeras y además de eso arruinarse su propia vida. ¿Por qué se dice esto? Porque obviamente es la condición baja en la que el ser humano busca obtener cosas de manera fácil. Y estoy hablando, en este caso, cuando se habla del robo callejero, pero cuando se habla también del robo, digamos, en las personas, en empresas o en otras maneras de robar, ¿sí? No del robo afuera de cosas materiales. Entonces todos esos aspectos vemos que es la baja condición de la humanidad por obtener algo de manera fácil. Y entonces hay que enfocarse en la parte de la persona desempleada que les decía, cuando la persona está desempleada, o sea que no se siente útil o que no ha encontrado en dónde puede ser útil con lo que sabe hacer, ¿qué debe hacer? Debe buscar un trabajo temporal, ¿sí? A veces las personas se limitan en quedarse pensando que si no encuentran de X manera un trabajo, no lo hacen. Pero cuando hablamos de trabajo temporal significa que es por un momento y no sé que se van a quedar ahí siempre, porque obviamente, como ya les digo, deben estar enfocados en sus habilidades y capacidades para que no sientan que es una carga ese trabajo que realizan, sino que por el contrario lo disfruten. Así como cuando se dice esa frase que alguien no se siente trabajando, sino que se siente que le están pagando por lo que le gusta hacer. Entonces, por eso decía que no creo que Dios haya creado a su humanidad para que robara y que se sienta bien robando. Ningún ser humano se puede sentir bien robando, ni engañando, ni mintiendo, ni realizando cualquier cosa que desagrade a Dios, porque la misma conciencia y el pecado le hace sentir mal y no le permite disfrutar, ni sentir la paz, ni sentir el gozo que verdaderamente da Dios cuando el ser humano está obrando de manera correcta en todo lo que hace.
Entonces, como decía una persona que está desempleada, si busca un trabajo temporal, no se va a desviar del propósito, si como dice su palabra, es algo temporal, ¿sí? Pero si no ve el enfoque ahí, si no ve que es algo que le gusta, mejor no lo realice. ¿Mm? ¿Qué otra opción puede tomar una persona desempleada? Tomar clases de algo. Pero va a decir, ¿y cómo voy a tomar clases de algo si no tengo el dinero para pagar algo que me enseñen? Hoy día hay muchas oportunidades y muchas más de las que el ser humano tenía muchísimos años atrás. Que no las miran y que no las buscan es algo totalmente diferente, ¿sí? Tomar clases de algo, hay clases gratuitas que encuentras en alguna parte, puedes contactarte con gente que te puede ayudar a eso, a tomar clases gratuitas de aprender algo que te guste, como ya decía, para que vayas aprendiendo y capacitándote y puedas realizar algo bueno, ¿no? Bueno, otra podría ser conviértete en una persona voluntaria, que te sientas útil donde sirvas para algo o de algo. Y ser voluntario significa que no te pagan un ingreso o no te dan una remuneración por eso que hagas, pero sí te van a compensar de otra manera, porque en ninguna parte te reciben a ser voluntario sin que no sientas la satisfacción de que serviste de algo en alguna parte, y quizás vas a recibir una bendición de otra manera o una ayuda de otra manera cuando estás sirviendo en alguna parte para algo. Otra más es, puedes crear una idea de negocio. Todos los seres humanos son seres pensantes, que reflexionan, ¿cierto? Que les surgen ideas. Entonces, en vez de tener ideas crueles, malas, perversas, de mal, de buscar cosas fáciles, pueden pensar en ideas creativas para utilizar esas habilidades y capacidades para hacer algo bueno hacia sí mismos y por los demás, porque cuando estás sirviéndote también puedes servir a otros, no solo pensar en algo que te sirva a ti, porque o si no, entonces no tendría sentido si todos fuimos llamados a ayudarnos unos a otros y eso se relaciona con el servicio. Entonces, si creas una idea de negocio en la que salgas beneficiado tú como persona y además también estás ayudando a la vez a otros con lo que sirves y con lo que haces, pues obviamente esa va a ser otra opción en la que no vas a verte como una persona desempleada. Otra podría ser cuando alguien tiene las posibilidades y el recurso para hacer un blog profesional. Puedes hacer un blog profesional en el que puedas obtener beneficios también y a la vez estás logrando algo con tus capacidades o habilidades. Otra, pues obviamente la principal diría yo en la que todo el mundo debería enfocarse primeramente que debe hacerlo, es buscar empleo en las ofertas laborales. ¿Sí? Porque muchas veces si no estás afuera y que ves que alguien te dice, sí, aquí hay trabajo en no sé dónde, hay muchas formas de encontrar las ofertas laborales. Encuentras en la prensa, encuentras en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, hay anuncios también por medio del internet, en las páginas del internet, todo eso puedes encontrar ofertas laborales. Entonces no está de más decir que se consulten todas estas formas o medios de comunicación informativos donde se puede eh, identificar cuál será el empleo que estás buscando. Sacar ideas creativas para ofrecer algún producto o servicio. Hay muchas formas de servir o de vender un producto y que desconoces que pueda haber lugares donde están necesitando personas para servicio o para vender un producto, y en eso pues obviamente hay que analizar muy bien qué producto vas a vender y si realmente vale la pena, porque si son productos de un alto costo exagerado el cual nadie está en condiciones de comprar, obviamente que por más de que te digan que tienes las habilidades o que no las tienes,
para ser vendedor o vender cierto producto, pero también tienes que analizar muy bien en eso. O si son productos que le hacen daño a la gente, que afectan a las personas, obviamente que hay que analizar muy bien qué clase de producto también hay que vender, ¿no? O de qué manera hay que prestar un servicio en algo. Por eso les decía que esto que acabé de mencionar anteriormente, cuando descubres cuáles son sus talentos y habilidades, si tú ves que no eres una persona para vender y te vas a meter a vender algo que nunca has vendido, tienes que contar con que eres un buen vendedor o que eso que estás vendiendo es bueno para que obviamente lo compren. Pero obviamente que la persona tiene que tener la capacidad y la habilidad para esto, para obviamente poderlo vender como debe ser, ¿no? Obviamente también mirar, como ya decía, qué clase de producto es el que se vende. Y a la vez también cuando son, digamos, esas ideas creativas que sacas para prestar un servicio de algo, que sea algo que la gente también necesita o está necesitando. ¿Mm? Bueno, eh, frente a todo esto, para no estar en el desempleo, en la fila de los desempleados, lo primero que tiene que hacer una persona para liberarse del desempleo es liberarse de la atadura de no creer que no sirve para nada o que no es útil en algo. Hay que sacarse las excusas de la mente y del existir y no permitir que su mente y su vivir se queden en la vagancia o en el ocio, que ya es otra cosa diferente. Cuando los seres humanos se quieren quedar en la vagancia o en el ocio y pretenden que obviamente vivan al diario de lo que los demás tengan y cómo se los sacan en la calle o de una manera u otra, pero que realmente, ¿cierto? No lo están haciendo por medio de sus habilidades o capacidades o talentos, sino obviamente esperando que otros solamente les den, pero no trabajando, digamos así, no realizando su trabajo. Entonces en ese caso es cuando lo que hablaba de que es tan importante tener valores y no convertirse en personas que se peguen del dinero fácil o de ideas de hacer el mal a otros para obtener cosas materiales o dinero y se convierten en estar queriendo tomar lo ajeno porque, como decía, además de pecar y estar alejando su alma de Dios, están desviándose del propósito de su vida y de la misión que tienen en esta tierra. Ya les había dicho. Seguramente hoy día las generaciones nuevas, sobre todo los jóvenes, ¿cierto? Que a veces piensan que pueden ser millonarios en un instante y que también utilizan cosas engañosas para hacerles creer que pueden ser millonarios en un instante y eso no es cierto, porque por lo general cuando la gente se enriquece de manera ligera, eso no es bueno. El obtener el dinero de manera fácil, ¿no? Entonces les haría esa pregunta, ¿quieren ser millonarios antes de los 20 años? Porque hoy encuentras jóvenes menores de 20 años o menores de edad que ya quieren tener todas las cosas materiales al instante, que todo es instantáneo, que no tienen que luchar nada para conseguir las cosas o que simplemente pueden obtener todos sus caprichos o lo que se les antoje de manera fácil. Y ahí es cuando venimos a ver dónde están los valores y los principios que tienen esta juventud. Obviamente que no estoy hablando de todos los jóvenes, sino de algunos, los cuales observas que están en esa condición. Y en ese caso es cuando hay que orientar a esos jóvenes a que no es el camino buscarse en el dinero fácil, ¿sí? Ni mal habido cuando hablamos de cosas que están haciendo daño a la humanidad,
y consiguen el dinero mal habido. Eso se llama mal habido porque así mismo se les va a ir ese dinero, como dicen, como les entra, se les va a deshacer, se les va a desvanecer. Entonces, para no afectarse, digamos, hablando de los jóvenes, no afectarse en su juventud, no sigan el rebaño de los vagos o de las personas que andan en la vagancia o en el ocio, porque pues obviamente eso lo va a crear seres desordenados que no tienen un enfoque, que no están mirando su propósito de vida, que no están mirando cuál es esa misión que tienen acá en la tierra y se dedican a los desórdenes y a los vicios, ¿cierto? ¿Y eso a dónde los conduce? Pues a que pierdan el tiempo, a que pierdan en ese momento toda su capacidad y toda su habilidad en otras cosas nada que ver. ¿Cuáles son las consecuencias de buscar esos dineros fáciles? Tarde o temprano resultan con sus manos vacías, resultan arruinados, resultan en delitos que los conducen a la cárcel, delitos que los pueden conducir al hospital e inclusive a llegar allá tempranamente al cementerio, a perder su vida de una manera pues nada significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian el tiempo de la vida que pueden aprovechar en hacer buenas cosas, en estar desperdiciando el tiempo en algo llamado vida social o en algo llamado derroche de tiempo con personas no indicadas, ¿sí? Con malas amistades y no aprovechan para estudiar o aprender según sus capacidades, talentos o habilidades. Otra condición que no se pueden permitir esta juventud, bajo el engaño de que se pueden hacer millonarios antes de los 20 o que se pueden hacer millonarios en su juventud, es no dejarse engañar con estafas, con mentiras, ni permitir tampoco que otros lo estafen y pues de tal manera tampoco no volverse a estafar a nadie. Por lo menos no estar bajo la excusa de que porque si no logran ir a una universidad porque no tienen los recursos, ni ellos, ni su familia, ni cuentan con recursos, entonces que empiecen por descubrir sus capacidades, como ya decía, y habilidades y trabajar en ello. O sea, empezar a mirarse de qué son capaces, en qué son hábiles, pero para dar un buen fruto con eso que pueden realizar. Otra pregunta que se hará a la juventud es cómo sabrán si van a conseguir dinero, que piensan que es lo indispensable. Obviamente que el dinero es un medio más no un fin. Cuando se confunde que el dinero es el único fin de la vida es cuando el ser humano se trastorna en sus comportamientos, en su vivir, creyendo que únicamente el dinero es el fin. No, señores, no es así. El dinero es un medio del cual el ser humano se inventó y creó para subsistir, pero no es el fin de todo. O sea, no es la finalidad del ser humano. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿cómo saber si conseguirás dinero? No es pensar que es por un golpe de suerte. Que le dicen que de repente, si usted de repente usted va a resultar archimillonario, ¿cierto? No es porque eres buena persona que consigues dinero. Eso debe hacer parte de ti, que seas buena persona o que seas una persona de buenos principios, de buenos valores. Eso debe estar dentro de ti independientemente de que si lo quieres
ser así para obtener dinero, no, eso incluye los valores y los principios que ya les mencionaba, independientemente de si tienes suficiente dinero, mucho dinero, poco dinero, lo que sea, eso no representa lo que se habla de riqueza material, porque puedes ver muchas personas que no poseen mucho dinero, pero son buenas personas, ¿cierto? Como también puedes conocer personas que tienen mucho dinero, pero son malas personas. Entonces no tiene nada que ver en que si se tiene o no se posee X cosas, sino en qué tan buena persona eres en realidad con tus valores y principios independientemente de lo que tengas. Y además de ser buena persona, pues ser también un buen ser humano en todo lo que tiene que ver en tu integridad como persona, ¿no? Ahora, enfocarte en tu propósito de vida es tomar los sueños de Dios y no tus propios sueños, porque a veces de todo lo que percibes en esta tierra, lo que observas, lo que aprendes, lo que analizas, lo que te llega a tu mente o lo que ves a través de tus ojos o escuchas, puedes pensar que puedes empezar a crear sueños ilusorios, que son diferentes sueños ilusorios, cosas que no se van a poder lograr porque son cosas engañosas que hay en tu mente, a los sueños que vienen de Dios, que pone Dios para poder lograr o que pone y le hace ver en otros que pueden lograr. ¿Sí? Es diferente. Y en ese caso, obviamente, cuando se está enfocado en el propósito de vida, no se debe tomar los sueños de otros. No se debe tomar los sueños de otros, sino se debe contar con los sueños que Dios tiene para tu vivir, para tu propósito de vida en todas las áreas de tu existir. Bueno, otro más ahí para contestar a cómo saber si conseguirás dinero. Es haz lecturas diarias que alimentan tu alma y te ayudan con el crecimiento de lo que haces. Es decir, recomendado, lee la palabra de Dios, que siempre he dicho que es el manual de vida. Lee libros que realmente te edifiquen, no que te lleven a volar por allá a fantasías y a cosas ilusorias, como les digo, sino que sean realmente que te ayuden a crecer a través de eso que haces o que quieres hacer. Como ya decía, no hay excusas para no aprender, que si no has podido ir a una universidad, que si no has podido aprender no sé qué maneras de lo que quieres hacer o ser, entonces puedes encontrar libros donde te puede facilitar alguien libros y dices también la otra excusa, no es que no tengo libros, te pueden facilitar, encuentras bibliotecas donde leer, encuentras formas de cómo leer que no te van a cobrar, o puedes encontrar libros que te pueden facilitar con carácter devolutivo para que hagas lecturas que te edifiquen y que te ayuden a aprender nuevas cosas. Ahora, que si vas a conseguir, ¿cómo sabes si vas a conseguir dinero? Tienes que ser responsable, porque una persona que quiere tener una buena provisión y una bendición financiera, económica, tiene que aprender a ser responsable en lo que hace, en su labor. Porque si es una persona que no le gusta cumplir un horario, que no le gusta proponerse metas, que no tiene objetivos diarios, personales, obviamente no es responsable con lo que hace o hace las cosas de cualquier manera o las abandona o las hace mal, ¿cierto? O las hace de manera deshonesta o las hace a medias, no las hace con excelencia, obviamente no encuentra el sentido de la responsabilidad, ¿sí? Que tiene que cumplir con algo. Entonces en todo eso se mira la responsabilidad para decir, estás perseverando por un objetivo o por un propósito el cual quieres lograr. Otra cosita es no le tengas miedo al fracaso, porque el fracaso es una oportunidad para crecer. Entonces cuando a la primera cosa que realices y ves que no te funcionó, eso no se llama fracaso, eso se llama oportunidad para lograr eso mismo pero de otra manera,
¿cierto? Puedes utilizar otras formas o hacerlo de otra manera para lograr ese objetivo que tienes frente a eso que se llama fracaso. En el caso de algo que estás queriendo lograr para tu bienestar y asimismo obviamente que va a ser para el de otros, los cuales quieres apoyar, entonces obviamente que tiene que tener ese principio de oportunidad de decir, bueno, no se logró de esta manera, pero voy a lograr otra cosa o me voy a proponer mirar otra forma para poder ser de bendición para otros. Podríamos verlo de esta manera, ¿no? A través de lo que realices. Otra más es esforzarse y ser perseverante. Así como le estaba mencionando la anterior, sucede, te ves fracasado en algo, miras, no, esto es una oportunidad para crecer, entonces tengo que esforzarme. Esforzarme indica, tengo que seguir. Independientemente de cómo te sientas, tienes a alguien con el que puedes contar, que es tu Padre Creador, para ayudarte a perseverar y obviamente a esforzarte a continuar en eso que quieres lograr, independientemente también de las circunstancias que veas, porque no te puedes dejar, digamos así, desanimar por las circunstancias que acontezcan, sino que tienes que seguir. Otra más para decir cómo saber si conseguirás dinero. Otra más es no robes, porque el robar trae ruina espiritual y material. Creo que a través del tiempo ya el ser humano se ha ido dando cuenta cómo los seres humanos que obran mal o que roban, como ya les decía, no solamente en los robos que ves afuera de cosas materiales, sino en los robos, digamos, internos, el ser humano a sí mismo en cualquier lugar donde esté se acostumbra a robar o a quitarle a otros de una u otra manera. Obviamente que eso se va a ver reflejado más adelante, porque no hay nada de lo que tú siembres que no vas a cosechar. Entonces hay que acostumbrarse a ser honesto en lo que se haga en una empresa o a través de una empresa, ¿cierto? O a través de un cargo o en cualquier lugar donde Dios te ponga, donde dices, nadie me está viendo, o aún ya no importa si todos me están viendo, ya es la costumbre robar, ¿sí? O sea, robar en el sentido como ya les estoy explicando o les estoy compartiendo, de cómo el ser humano ya se vuelve a veces muy normal decir, quitarles de tal manera a la gente o absorberle lo que más puedan su dinero. Obviamente eso también es robar, ¿sí? Porque robar no es solamente arrebatar algo así ajeno, sino obviamente mirar cómo se busca absorberle a la gente el dinero. Y así no es, ¿no? Porque como ya les decía, cada cual de manera, digamos, en sus capacidades y habilidades, puede estar vendiendo, ofreciendo un producto, un servicio, lo que sea, pero no es estar presionando a la gente a que compre algo, a que venda algo de manera forzada, ¿sí? Para convertirse en un estafador o en una persona que quiere ser un vividor de los demás, obviamente de manera fácil, y no esforzarse por conseguir las cosas de otra manera, ¿verdad? Entonces hay muchas formas que utilizan para eso, como ya les decía, a través de diferentes cosas, y ahí es cuando el ser humano no tiene que caer en estas cosas, tiene que cuidarse y ser, mejor dicho, estar despierto, activo, a no dejarse manejar por todo lo que hoy día quieren utilizar para son sacarle a la gente, digámosle así, sus finanzas, mucho más en estos tiempos en que está la gente buscando las formas de cuidar su economía. Y otras sugerencias más es, ¿tienes empleo? No te quejes. ¿Tienes trabajo? No te quejes. ¿No tienes empleo? No te quejes. Puedes encontrar algo, es posible lograrlo. ¿No tienes trabajo? No te quejes. Búscalo. Lo hallarás, porque todo el que busca halla, ¿no? Dice su palabra también.
Entonces es simplemente, volviendo a la pregunta de este audio, ¿en quién confías? Como ya les decía, hoy día es tan difícil confiar en muchas formas, de muchas maneras, y a través de todo lo que ves, se ha querido crear la desconfianza en todo. Y por esto mismo es que hay que ver en quién estás depositando toda tu confianza. Si estás depositando toda tu confianza plena en Dios, que es el dador de todo, ¿cierto? Entonces, si confiamos en Él, si esperamos en Él, si sabemos que de Él procede todo, también sabemos de qué manera Él quiere bendecirte a través de las capacidades, habilidades y talentos que tienes y que Dios te ha dado, ¿sí? Porque confiar en Dios es cuando estamos convencidos de que Él va a hacer algo, ¿sí? De que si solamente obramos, porque la fe es con obras, ¿cierto? Si hay una fe, se toman acciones a creer de lo que Dios puede hacer y Dios hace el resto, ¿sí? Entonces cuando ponemos toda nuestra esperanza en Él y nuestra confianza en Él y a la vez tomamos acciones de esa confianza y de esa fe, pues creemos que Dios va a hacer algo de una u otra manera y por eso Él es digno de ¿qué? De nuestra confianza. Como les decía, es muy diferente cuando empiezas a poner la confianza en una persona, en una situación, en una circunstancia y entonces dejas de darle el primer lugar a Dios. Y para poder tener esa confianza plena en Dios hay que emprender siempre el camino diario de tu existir buscándolo a Él, tratando de conocerlo más a Él, a su palabra, a sus enseñanzas, a sus consejos, el conocer su voluntad y el siempre tener a diario esa relación personal con Él, como siempre les digo. De conocerlo verdaderamente desde el corazón, desde el alma. Estar seguros de que Él está ahí y que tenemos que estar con Él, obviamente, ¿no? Eh, obviamente que lo que hay que tener es la convicción. Convicción de lo que Él puede hacer, pero cuando pones delante de Él tus pensamientos, tus ideas, tus propósitos, tus metas, tus sueños, como te dije, para que Dios conteste, tus sueños son mis sueños, mis metas son tus metas, mi plan es tu plan, tu propósito es mi propósito y todo lo que realizo lo estoy haciendo conforme a tu voluntad o estoy buscando hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Mucho más en los momentos difíciles o de dificultades, digamos así, en los que vive la humanidad. Entonces, obviamente hay que mirar qué propósito hay en cada una de esas cosas que sucede, ¿sí? Porque Dios está ahí mirando cada circunstancia difícil. No solo los momentos de alegría y de gozo y de todo lo que el ser humano experimenta cuando se siente a plenitud, como les decía, sino también en cada dificultad. Que en medio de todas esas pruebas que se presentan, saber que estás contando con el Dios de la victoria, con el Dios que ha dispuesto todo para que su creación viva en bendición. Entonces es importante por eso orar, hablar con Él,
permanentemente, escuchar sus mensajes, su palabra y estar dispuesto siempre a recibir su mensaje, a recibir lo que te quiere decir y darles espacio de tiempo a Él para que todo ocurra en el momento debido, en el tiempo correcto, en las circunstancias correctas de todo lo que Él quiere hacer para cumplir su voluntad en cada uno, conforme a ese plan perfecto que Él tiene para cada vida. Dice el Salmo 37 del 7 al 9, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dice que confíes callado es que debes orar y quedarte en silencio escuchando el consejo de Dios, que aprender a esperar con Él. En ese momento hay que ser pacientes para poder esperar con Él cada momento, cada respuesta en cada circunstancia y obviamente estar orando por todo lo que se proponga, ¿no? No te irrites del que prospera en su camino, significa no te enojes cuando veas que otros prosperan en cosas y tú ves que estás ahí como en el mismo lugar o que estás haciendo las mismas cosas o que algunos logran no sé cuántas cosas y tú dices y yo aquí o de esta manera o haciendo tales cosas, porque como les decía, si cada uno está en su propósito y cada uno está cumpliendo esa misión, pues obviamente no va a permitirse irritarse por lo que otros estén haciendo, ¿no? O también aquellos que son provocadores a crear intrigas frente a lo que haces. Dice también claramente aquí la palabra, no dejarte llevar por esto. Y cuando habla de dejar la ira y abandonar el furor, significa que hay que aprender a tener dominio propio, templanza y mansedumbre sobre todas las circunstancias, independientemente de lo que otros digan o hagan, que no te sientas afectado por las maneras como otros son provocadores frente a lo que haces, porque cuando estás lleno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, que siempre he hablado en algunos momentos de el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y demás, no te dejas llevar por la ira, que la ira es algo carnal, y obviamente no te dejas irritar por cosas que otros hagan, porque entonces en ese caso estarías haciendo lo malo igualándote a ellos o comparándote con ellos. Y lo que más dice Dios es nunca te compares con nadie, porque cada uno tiene su propósito que cumplir o su misión por cumplir. No olvidando aquella palabra, además de todas las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, que existen más de 3000 promesas en la palabra de Él. Encontramos una, por ejemplo, la que dijo Jesús, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y Él prometió fue darnos cosas buenas, entre todas incluida obviamente la salud y el ser bendecidos en todas las áreas de la vida. Entonces en eso confiamos y en Él confiamos y en Él esperamos, ¿no? Y de Él esperamos todo lo que Él nos ha prometido. Y así obviamente para lograr el propósito y la misión, tener la confianza, la fe, la seguridad de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿qué tenemos que realizar?
obviamente tenemos que conocer su plan, su propósito y, como siempre les digo, la misión que tenemos que cumplir. Porque una cosa es la misión que tiene una empresa, otra la misión que tenga alguien que realizar en un trabajo, en una misión familiar. Cada uno se supone que tiene una misión familiar y en esa misión se traza unos objetivos o unas metas. Si es una misión, obviamente, a lograr, cualquiera que sea, en todas las áreas de la vida. Entonces, hablando en esos aspectos, es diferente. Por ejemplo, si tú estás empleado en una empresa y esa empresa tiene una misión, pero esa misión que tiene esa empresa no, no se relaciona con tus principios, entonces no es el lugar donde debes estar, ¿cierto? Un ejemplo. Todos se tienen que trazar obviamente una misión para saber hacia dónde van. Cuando hablamos de misión, hablamos de eso que tú haces para alcanzar tu propósito en determinado tiempo. Y cuando hablamos de una visión, es la realidad que le gustaría ver a alguien, ¿cierto? De esa visión es la realidad que le gustaría ver en torno a las demás cosas. Cuando es una visión. Y cuando es una misión, obviamente tiene que ver con propósitos. Entonces, por eso decía, ya para culminar, que si una misión no se relaciona con el propósito, entonces tiene desvinculadas las demás áreas de su vida. Porque la misión, claramente, si es para alcanzar ese propósito en el transcurrir del tiempo, obviamente que ese propósito de vida tiene que tener incluida todas las áreas de tu existir junto con la misión. No sé si eso se formó como un vínculo, pero es así, ¿no? Si no hay misión, no hay visión, y si no hay visión, no hay propósito, y si no hay propósito, no hay misión, porque tiene que tener alguna misión de saber qué es lo que quiere hacer. Entonces, ya para terminar, como para concluir el tema, hay que crearse una misión personal, primero que todo, para ir a cumplir una misión global, digamos así, y no al revés. Te dedicas a hacer una misión global y te olvidas de hacer tu misión personal. Te dedicas a hacer la misión para todo el mundo y ayudar a todas las personas, y tu misión personal, ¿dónde queda? ¿Sí? Que le suele suceder a muchas personas. Se vuelven tan extremadamente dedicados a la misión global, y cuando se detienen ha pasado el tiempo y no han dedicado nada a su misión personal. Y obviamente que no debe ser así, porque cuando un ser humano se siente en plenitud en su misión personal, en satisfacción, porque siente que está cumpliendo su propósito de vida y su misión personal, de ahí es que surge o parte para empezar a realizar la misión global. Porque imagínese un ser que está mal consigo mismo en muchas cosas o en algunas, está mal consigo mismo, ¿cómo va a poder lograr una misión global o de ayuda hacia otros? ¿Mm? Por eso, poco a poco, Dios va restaurando, va renovando, va cambiando, va transformando, va haciendo en la vida, en el ser integral como tal, en todos sus aspectos, para poder servir a otros. Y por eso les decía que un ser humano, si no tiene una misión personal, si no tiene, se ha conocido sus habilidades, sus capacidades, sus talentos, y además de eso saber para qué le sirven o cómo los está usando, entonces obviamente que va a poder realizar en otros entornos, en otros espacios, ¿sí? Y a su vez obviamente tiene que tener una misma cara para todos. ¿Mm?
frente a todas las facetas de la vida que tiene que realizar. Entonces, les quiero dejar estas preguntas para que cada uno se interrogue, no se sienta interrogado por otros, sino cada uno se interrogue quién eres y qué te gustaría ser, si todavía no tienes claro esto. ¿Dónde estás y dónde te gustaría estar? ¿Qué piensas de ti mismo y qué te gustaría pensar? Si ya supieras qué es lo que tienes que realizar, eso que vas a hacer va a ser algo que todo el mundo va a aceptar o va a ser algo que todo el mundo no va a aceptar, pero a pesar de eso lo vas a realizar. Es decir, ya tienes algo enfocado en tu mente y dices voy a realizar esto y sé que este es el plan de Dios para mí, sé que esta es la misión que tiene para mí, sé que este es el propósito de vida que tengo que cumplir en todos los aspectos, ¿cierto? Si Dios está delante de mí y estoy cumpliendo su voluntad, ya sabes qué es lo que vas a hacer. Entonces piensas si todo el mundo va a aceptar eso o no lo va a aceptar, o no te importa si el mundo va a aceptar o no va a aceptar eso, igual vas a cumplir tu propósito, tu misión de vida, que es esa. ¿Mm? Otra más, ¿no? Cuando estás pensando en tu misión personal. ¿Y cuáles son tus virtudes más importantes? ¿Te has puesto a reflexionar qué virtudes tienes o qué cualidades, que es diferente, ¿no? Y como ya decía también, has reflexionado sobre las habilidades, capacidades y talentos que tienes y estás trabajando en ellos o con ellos. Eso tiene que ver todo con la misión personal, ¿no? Porque hablando de misión y hablando de propósito de vida, ¿cómo están vinculados? Entonces, cuando piensas en tu misión personal, como ya decía, tienes que tener unas metas propuestas, trazadas, ¿sí? Que te hacen trabajar por ello. No que alguien te trabaja esas metas, no que alguien te las programa, no que alguien te programa hasta el tiempo que tienes que cumplir para esas metas, porque no estás entonces cumpliendo tu misión personal, sino estás haciendo que otra persona maneje tu vida, maneje tu propósito, maneje la voluntad de Dios sobre ti, y no sabes si estás cumpliendo la voluntad de Dios o para dónde vas o qué quieres hacer realmente. Entonces ahí te estás dejando manejar hasta tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos. Y obviamente tienes que buscar es que todo eso esté acorde con lo que Dios quiere para ti. Bueno, eso por ese lado. Y ya, esta es la conclusión, que además de contar con una misión y con un propósito de vida, hay que tener también una visión personal. Cuando vemos que es una misión que se refiere a definir tu propósito, como ya decía, que quieres, es lo que quieres lograr en la vida y que lo tienes claro de forma bien concreta y bien específica, también obviamente tienes que tener la visión de ello. Y la visión tiene que ver con esa parte más emocional de tu existir, donde puedes definir esos valores de los cuales hablaba y de qué manera vas a hacer que se apliquen esos valores para cumplir esa misión ya dicha, que tiene que ver con tu propósito definido. Entonces ahí es donde cuentan en esa visión los valores. Que a cada ser humano se le pregunta cuál es la visión que tienes de vida.
Entonces es cuando empiezas a ver lo que sí te gusta o lo que no te gusta de lo que ves en la vida. Lo que sí te encaja o no te encaja ahí, que como que te gusta o no te gusta, ¿cierto? En medio de todo. Entonces obviamente tienes que enfocarlo muy bien con tus valores para que esté todo alineado en todas las áreas y obviamente en esos objetivos propuestos junto también con algún proyecto que tienes de vida si estás trazándote un proyecto de vida. Y como les decía, obviamente nadie se va a querer trazar, entendemos eso, un proyecto de vida donde su proyecto de vida sea todos los días hacerle el mal a la gente, o donde el proyecto de vida sea pensar en que todos los días me voy a seguir denigrando más y más y más hasta que me vea al final, ¿no? Obviamente creo que ese no es el propósito de vida para ningún ser humano de parte del creador, como les decía inicialmente en este audio. Entonces cuando alguien se mira en su futuro, dice obviamente cómo te ves dentro de tanto tiempo. Y como también compartí ahora que alguna persona puede decir, no, pues yo voy ahí el día a día y a lo que caiga y a lo que venga y como venga y pues asumirlo y seguir. Obviamente, como ya les decía, si cada uno está conociendo su propósito de vida y su misión, empieza a tener una visión del futuro, de esa visión del futuro que se ha hablado, qué visión y cómo te ves más adelante, y eso que te ves más adelante y cómo te ves es lo que te impulsa a seguir paso a paso por lograr esas metas y esos propósitos que te has trazado, ¿no? Que obviamente se entiende que lo estás haciendo de manera voluntaria y no controlado ni manejado por nadie, sino solamente por tu Padre Creador, quien te dirige realmente a cumplir esas metas y que te guía para cumplir ese propósito, para poder llegar a ellas, ¿no? A esas metas o a esos objetivos también. Y obviamente tener en cuenta cómo te sientes o cómo te estás sintiendo ahora con eso que estás logrando. Has logrado todo lo que te has propuesto o te estás proponiendo para más adelante. Si sabes qué es lo que viene a futuro, si sabes qué es lo que está por venir. Teniendo en cuenta todo esto, cuando alguien habla de futuro, dicen, no, es que el futuro no existe, el futuro cada cual se lo traza, el futuro, o Julanito de tal me dice a mí el futuro, o si yo le pregunto a no sé quién me va a decir qué puedo hacer en mi futuro. Obviamente que eso no lo puedes consultar con otras personas diferentes a Dios porque en unos quizás puede haber el engaño, en otros la mentira, en otros obviamente cosas nada que ver con lo que Dios quiere para ti en el futuro o quiere para tu realidad, o cómo quiere bendecirte y qué es lo que te quiere dar a futuro, como se dice, ¿no? Pero cuando recordamos del presente, que lo que estés haciendo ahora, cómo va a influenciar a futuro, más bien, que obviamente el futuro se habla en lo que viene después del presente, pero que no ha ocurrido, es lo que ha de venir y el futuro ya está escrito en la palabra de Dios para toda la humanidad, ¿cierto? Por eso decimos confiamos en sus promesas y no con lo que cada cual se inventa del futuro que quiere inventarle a la humanidad. Confiamos en lo que Dios dijo y ha dicho, porque ahí está escrita su verdad y Él habla del principio y del fin. ¿Mm? Lo importante es estar teniendo en cuenta ese realizar de cada uno para saber hacia dónde va. Y así sabes quién realmente eres cada día. Y que todo eso en lo que decides, en qué creer, tener coherencia con eso en qué crees y asimismo en qué es lo que realizas. Como también para ese futuro pensar en quién quieres ser o quién eres ahora.
Y por eso hay que trazarse unas metas y saber hacia dónde va y avanzar en ellas, ¿no? Ir mirando hacia adelante bien enfocado y no dejarse desviar del propósito ni de la misión que Dios haya trazado para el vivir. Es importante que todo aquello que se inicia se termine. Si te propones una meta, llegar hasta el final de esa meta para lograrla. Y no tenerle miedo al cambio o algo que tengas que cambiar o modificar para lograr metas o propósitos, siempre y cuando eso no influya en tus valores, en tus principios, en lo que crees y obviamente en lo que quieres lograr. Hasta ahí les quería compartir de la importancia de saber qué es lo que estás haciendo y de conocerte, conocer tu propósito, tu misión, tu visión, que es de lo que muchos dicen en el mundo, que no hay que hablar de misión ni de visión. A veces lo dicen, lo escucho, pero que sabemos que el mismo Hijo de Dios, Jesús, tuvo una misión en esta tierra. En la palabra también se habla de visiones que tenían, que Dios les daba a los hombres de Dios. Y obviamente propósito de vida. Ahí todos tuvieron un propósito cuando lees la vida de cada uno de ellos. Todos tenían un propósito que cumplir. Entonces obviamente todo relacionado y bien realizado en la vida, vas a poder cumplir esa misión, vas a poder cumplir el plan y el propósito por el cual Dios te envió a la tierra y vas a poder lograr no solo tu propia misión, sino que también el ser parte de la misión que Dios estableció en otros. Hasta ahí les quería compartir sobre en quién tienes puesta tu confianza. Porque si tienes la confianza puesta en Dios antes que en ti mismo, como ser humano, antes que en tus capacidades, habilidades o talentos, entonces obviamente vas a poder cumplir tu propósito de vida, que es esa firme determinación de poder alcanzar ese objetivo con unas acciones propias de cada uno que ayudan a lograr ese objetivo propuesto o esa meta propuesta, pero que hay que siempre tener un compromiso con ello, sentirse comprometido para poder lograrla. Y ya para cerrar este tema, muchos han hablado de propósito de vida, ¿cierto? Pero también hay que conocer cuál es el propósito del llamado de Dios, porque a todos los llama a cumplir algo en esta tierra, como ya les dije en esa misión, y un llamado de Dios es una invitación para que vivamos según su voluntad mientras habitemos en la tierra. El llamado de Dios es el destino que Dios tiene para nuestro existir. Y es ese propósito por el cual fuimos creados. Ahí está más claro todo el concepto más resumido de todo esto que les he venido hablando. Entonces, cada vez que Dios le hace un llamado a alguien,
no es para que se convierta en un ser pues intocable, indescriptible y mejor dicho, ¿cierto? Sino cada vez que Dios le hace un llamado a cada uno, es una invitación para cumplir nuestro propósito de vida, como ya les digo. Que ese propósito de vida que tienes que cumplir no lo puede hacer otro porque es tu propósito de vida. Cada uno tiene una asignación de algo, ¿no? Por eso ahí cada ser humano empieza a encontrarle sentido a lo que hace y, como les decía inicialmente, empiezan a sentirse satisfechos con eso que realizan. Obviamente que todo propósito tiene algo que ver con que estás aportando algo significativo de valor al mundo o a quienes te rodean o con los que están pues alrededor de ti de una u otra manera, o a través de eso que transmites a otros por medio de lo que haces. Y por eso es tan importante contar con ese propósito. Bueno, espero que este tema haya sido de su agrado, que sea edificante para cada uno de ustedes, que por favor lo compartan, porque Dios nos enseña también que el amor no es envidioso. Entonces, cuando amamos a alguien, le compartimos de algo. En este momento les estoy compartiendo esto y pues obviamente me gustaría que se lo compartieran a los demás, como estos audios que he venido compartiendo están en Facebook y los puedes encontrar también en el canal de YouTube, en el cual les he hecho la invitación para que lo miren, para que le den, como dicen, like, para que le den like o me gusta para que otros lo puedan ver, que es el objetivo del like o el me gusta, en mi caso, que otros lo puedan ver, que otros lo puedan compartir y socializar, porque me parece bueno compartirles de esto, no por mí misma, sino porque Dios me indica a compartirles. Como les decía inicialmente, no todo lo que digo acá es por decirlo, porque hay que contar con Dios hasta para lo que digas. Entonces, obviamente, todo esto que vengo compartiéndoles, quizás dices, ya lo conozco, ya me lo sé de memoria, ya me lo han dicho muchas veces, pero otros pueden decir, no había escuchado esto, me gustaría saber más, me gustaría conocer más de esto, o no está de más, como decimos, no hay que creerse sabio en su propia opinión, no está de más que lo vuelva a repasar, no está de más que lo vuelva a escuchar, no está de más que lo vuelva a recordar o que vuelvan a traerme en esos conceptos a la memoria de lo que realmente significa todo esto o para qué sirve todo esto, cuál es el fin aquí de la humanidad en medio de todo esto que está aconteciendo, cuál es el fin de la humanidad, para qué estamos llamados, a qué estamos llamados, qué es lo que tenemos que hacer realmente, pero nadie puede o necesariamente debe estar en el plan de estar desocupado, no tengo nada que hacer, derrocho el tiempo, desperdicio el tiempo, teniendo la oportunidad de lograr su propósito de vida y su misión por la cual fue llamado a existir a esta tierra. ¿No? Ese es el objetivo. Entonces espero que lo compartan, que le den like, que lo socialicen a otros, para que lo escuchen y tengan en cuenta cada uno de estos conceptos que, como ya les digo, espero que sea ayuda para cada uno de ustedes en su diario vivir o en lo que estén pasando o en lo que estén viviendo, pueda servirles. Como siempre les digo, con la ayuda de Dios compartiré de otros temas dependiendo la necesidad y la inquietud
de lo que vaya surgiendo, les voy a ir compartiendo otras temáticas desde la perspectiva en el enfoque el cual me da Dios para guiarles o orientarles en algo a través de todo esto. Y como siempre les digo, no puedo compartir de algo que no aprenda, porque primero hay que aprender para enseñar y obviamente para tomar nuevos significados o nuevos conceptos o repasar los ya vistos, como cuando llegas a una clase y necesitas repasar algo que ya viste, pero es necesario que lo vuelvas a escuchar o lo vuelvas a aprender y nuevamente lo vuelvas a reflexionar, y de algo ha de servir, ¿no? Entonces, eso les quería compartir en este tema, que te quedes con la inquietud realmente en quién estás depositando toda tu confianza. Entonces, bendiciones para todos, que Dios les guarde, que Dios les cuide, que se cuiden bastante. Como siempre les digo, no dejen de orar, no dejen de relacionarse con el Creador, con el Padre, y obviamente mirando todos los tiempos que están aconteciendo, demos gracias a Dios por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones, y buscar siempre obedecerle por amor y hacer su voluntad en todo tiempo, cada nuevo día que da de vida. Entonces, por favor, compartan este mensaje, denle en compartir a todos los que puedan, que les llegue a su mente y a su corazón conforme Dios les quiera hablar a través de cada uno de estos temas. Bendiciones para todos, y estaré compartiéndoles otro tema, Dios mediante, ahí en la continuidad de cada propósito. Muchas bendiciones y cuídense bastante.